Conexión con Selva Almada, es escritora argentina. Y bueno, la tenemos. ¿Ya está lista? Sí. ¿Cómo te va, Selva? Bienvenida a Rosario de la Ciudad. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Bueno, el 4 de julio a las 17 horas, ideal, a la tardecita, en la Biblioteca Argentina de Rosario, este lugar maravilloso que tenemos en la ciudad de Rosario, se realizará el encuentro Paisajes Culturales, Literatura y Gestión. Así que bueno, te esperamos acá en Rosario y queremos que nos cuentes sobre tu nuevo libro, Una casa sola, que lo tiene el indio acá, mira. ¿Lo ves, Selva? Sí, lo veo, medio pixelado, pero lo veo. Hermosa portada. Estos muchachos el fin de Gracias. semana me trataban de contactar y yo no les contestaba porque estaba leyendo el libro, que te lo digo ahora de arranque, es una maravilla total. Ya te lo han dicho muchísimo, pero bueno, yo también te lo vuelvo a decir. Muchas gracias, gracias por la lectura. Bueno, creo que igual el encuentro del 4 de junio es... creo que no es para todo público, me parece que no estamos pasando bien la info. Es un encuentro con libreros de la ciudad que, la verdad es que las librerías en Argentina están pasando un momento muy malo, así que está bueno siempre tener ese diálogo con las libreras y los libreros y bueno, apoyarlos y apoyarlas para que los libros circulen un poco más, para que la gente se acerque a las librerías. Y bueno, y con las libreras y los libreros voy a estar conversando sobre este libro, sobre mi última novela que salió hace relativamente poco, salió a principios de marzo. Y bueno, y con la que estoy muy contenta porque primero quedé muy contenta con la escritura porque fue una novela que había empezado hace tiempo, después cuando iba muy encaminada en una dirección dejó de gustarme y la empecé de nuevo, y así que, pero bueno, contenta también de haber decidido empezarla de nuevo. Claro, porque uno cuando lee estas historias piensa que es de corrido, ¿no? Que hubo una inspiración en un momento y bajó todo el relato, y en realidad el escritor pasa por un montón de etapas con esa historia. Sí, a veces pasa, pero bueno, creo que son las veces que pasa que una historia, un texto sale de corrido. Y en mi caso tardo bastante en escribir un libro, y entre un libro y otro pasan muchos años. En esos años, por ahí está, en el caso de esta historia que apareció como el primer impulso a fines del 2022, estuve, 3 años un poco pensándola, dándole vueltas, y recién me puse a trabajar más sostenidamente en el verano del 2025. Ahora me dio curiosidad saber que hubo como una primera versión, entre comillas, fallida, y esta que es la que leí yo y la que vamos a terminar leyendo todos. En esa primera versión, ¿también la protagonista y la que relata la historia era la casa? No, en esa primera versión, te digo que no te perdiste nada, porque es mejor esta. En esa primera versión había 2 casas, había un narrador en tercera, había una protagonista mujer. Bueno, otras cosas que después quedaron afuera, y me quedé solo con el corazón de esa historia, que también era lo primero que había aparecido, que era esta casa en el campo que está deshabitada hace una década porque, bueno, algo ocurrió con la familia, con la última familia que vivió allí. Les cuento por ustedes, ellos todavía no leyeron el libro y me lo están pidiendo para que se los preste, y yo no sé si prestárselo, porque viste, cuando va un libro para allá, después no vuelve. Es difícil eso. Sé generoso, siempre se presta. Me pasa eso, que es terrible. Ya te regalé a vos. No, nada. Bueno, pero para nosotras, las escritoras, lo mejor es que los libros se presten y circulen, quiero decir. Tal cual. Que se lean, aunque sea de prestado. Y así que está buenísimo si
si se lo pasan entre ustedes y lo comparten, me parece que, sobre todo en estos tiempos que los libros están, bueno, está difícil comprar libros, Sí. hay que volver a prestar libros. La protagonista, cuando yo digo la protagonista, es la casa. La que cuenta la historia es la casa. Y eso la verdad es que es un recurso, digamos, literario, que a mí me tomó por sorpresa al principio y me costó acostumbrarme en las primeras páginas. Y la verdad que después resulta no solo natural, ya que, digamos, termina siendo como una compinche del lector la casa. Eso está muy bueno. Sí, a mí también cuando apareció La voz de la casa y bueno, y esta idea de volver a empezar la novela por ahí, pues, teniendo como no solo como protagonista la casa, sino como narradora, también me dio un poco de un poco de vértigo a ver si eso se iba a poder sostener, si no iba a cansar a los futuros y futuras lectoras. Por eso también puse como esta otra segunda voz, que es la voz del monte, la voz de esos seres que viven allí en el monte, como para equilibrar un poco y que no fuera, bueno, una única voz que narrara, y me pareció que esa combinación funcionaba. ¿Y cómo llegas a eso, a esa prueba de que la casa sea la que tenga la voz? ¿Tuviste alguna experiencia de que una casa sea protagonista en tu vida? No, bueno, hay una referencia bastante importante en la literatura argentina, que es La casa de Mujica Lainez, donde también hay una casa que narra su propia historia. Pero llego o sea, no fue la primera idea escribir o ni siquiera tomar de referencia a Mujica Lainez, sino que un poco la voz de esa primera persona, que es la voz de la casa, empezó a filtrarse en la narración o en el narrador en tercera persona que yo había elegido al principio, o con el que empecé a trabajar, y empezó a filtrarse esa primera persona, y en un momento, bueno, ya era como con mucha insistencia que aparecía. Así que decidí prestarle atención y trabajar en ese sentido, a ver qué aparecía, y bueno, y apareció esta voz que yo creo que es bastante amena también, es una voz muy cercana, como decían recién, que creo que genera una complicidad con los lectores. ¿Y qué perspectiva te da? Digamos, vas a tener una reunión con los libreros. Esto se hace año a año, habitualmente. Invitan a algunos escritores que tienen alguna obra recién salida, digamos, con esa excusa. ¿Qué te da la relación con los libreros? Charlar con ellos, conocer, digamos, qué piensan. Las problemáticas, ¿no? Claro, qué momento están atravesando. Claro. Sí, ya lo hicimos acá en Buenos Aires hace unos meses, cuando apenas salió la novela o cuando estaba por salir. Y esos encuentros para mí siempre son enriquecedores, porque también quienes están trabajando en las librerías o quienes tienen librerías a cargo son quienes empiezan a difundir y a recomendar nuestros libros. Así que poder tener esa charla previa, contarles, no sé, algunas cosas o curiosidades del proceso de escritura, o contestar las preguntas que nos hacen, siempre está bueno, porque bueno, es como que tienen un poco más de información y de data. Tienen el pulso, ¿no? Claro. Para poder también recomendárselo a las personas que van a sus librerías. Y por otro lado, como yo también tengo una librería, es además como una charla de colegas, de compartir los problemas en general que tenemos las librerías en este momento, sobre todo las librerías independientes. Así que bueno, es un doble gusto. Por un lado, como autora, conversar con los libreros y las libreras, que son ese nexo entre nosotros que escribimos y las lectoras y lectores, y por otro lado compartir las penurias por las que atravesamos. Claro. Y los amores de Dale. Corriéndote de una casa sola en particular, Selva, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de escribir?
¿Hay un lugar donde te guste de la casa que te guste? ¿Te ambientás una habitación? ¿Ponés música? ¿Cómo te inspirás? Sí, yo generalmente, bueno, tengo un escritorio donde escribo, donde generalmente trabajo, no solo escribiendo cuando estoy escribiendo, sino en general, nada, otras cosas que hago. Yo escribo una columna para Perfil cada 15 días, o sea que también siempre trabajo en ese espacio que está un poco apartado de la casa, está en una terraza y trabajo ahí. Y después yo escribo mucho en el verano, es la época, creo que me quedó eso un poco cuando daba talleres todo el año, y entonces el momento en que podía sentarme a trabajar eran esos meses de verano. Claro. Y así que también en el verano suelo estar en un lugar que tenemos con otros amigos escritores cerca de La Plata, en Abasto, y bueno, y ahí me gusta trabajar también, me parece el mejor lugar para trabajar, pero bueno, cuando estoy en el resto del año trabajo acá. ¿Te pasó alguna vez, Selva, que alguna editorial te diga, necesito un libro tuyo, por favor tráemelo rápido, y estar teniendo que hacer este proceso creativo con cierta presión? Bueno, a veces es que en realidad yo misma me meto las presiones porque soy un poco hija del rigor. Necesito tener fechas, necesito tener que cumplir plazos, porque si no podría estar todavía dando vueltas con este libro que por suerte ya se publicó. Así que sí, o sea, no siempre, en realidad creo que las presionan porque no es que tengo contrato de exclusividad ni mucho menos, sino que yo propongo, cuando tengo un proyecto se lo propongo a la editorial con la que estoy trabajando hace muchos años, que es Random House. Y bueno, y recién ahí ponemos los plazos, así que un poco es una trampa que me pongo yo para poder escribir, decir, bueno, tengo esto, lo puedo entregar en tal fecha. Después, bueno, puede ser un poco más o menos flexible, depende del momento del año en que haya puesto la entrega, pero me gusta escribir bajo presión, esa es la verdad. Vos sos entrerriana, digamos, sos como nosotros. Sos del interior, más del interior que nosotros, porque nosotros somos de Rosario, viste que es una ciudad grande. Claro. ¿Cómo se pelea ese lugar en la gran capital, en la ciudad de Buenos Aires? Una entrerriana que logre, no solo con su talento, sino también peleando con la industria editorial para encontrar tu lugar. Bueno, la verdad que yo creo que tuve mucha suerte porque empecé publicando en editoriales muy pequeñas hasta llegar a una editorial que era un poquito más grande, diríamos mediana, tampoco tan grande, que es Mar Dulce, y Mar Dulce publicó mi primera novela. Yo había publicado antes libros de cuentos y publicó El viento que arrasa, que fue mi primera novela, y que tuvo además la suerte de que le gustara mucho a Beatriz Arlo. Entonces Arlo fue una gran difusora de esa novela. Y bueno, a partir de ahí seguí publicando, publiqué la segunda novela también en Mar Dulce, después ya publiqué Chicas Muertas con Random House, y bueno, y siguieron así los libros, pero yo creo que yo siempre digo que más allá de, por supuesto, el trabajo y el talento y un montón de cosas que cada escritor o escritora tiene o no, o hace o no, después la verdad es que es una cuestión de suerte, que a un libro le vaya muy bien, que una autora tenga muchos lectores, es medio inexplicable. Hay muchos ejemplos de libros brillantes que cuando se publicaron no tuvieron sus lectores y recién los tuvieron muchísimos años después, quizá después de muerto el escritor o la escritora. Y también tenemos muchos ejemplos de libros pésimos que tienen
miles de lectores, Sí. así que siempre es una cuestión un poco difícil de medir. Hay libros pésimos, vos decís. Sí, hay de todo. Un montón. Pero claro. Selva, dijiste 3 veces suerte y entiendo que un poco de eso, pero sos muy talentosa y bueno, te quiero agradecer por este contacto que tuviste con nosotros y bueno, en la presentación de este libro que nos dijo el indio. Tremendo libro de Selva Almada, que es Una casa sola. Así que bueno, ahora me dio Sí, mucha también- curiosidad por leerlo. Gracias, pero también aprovecho para decir, falta, pero por ahí la gente es prolija y agenda, Sí. que sí va a haber una presentación Ay, buenísimo. en el museo, ayúdenme, el que está en el parque, Museo de la ¿La Ciudad. ciudad? En el Museo Castañino. Castañino, en Museo de la el Ciudad. Castañino, exactamente, en el Museo Castañino va a haber una presentación el domingo 21 de junio, Sí. Perfecto. creo que como a las 5 o 6 de la tarde. Ah, bien. Seguramente así esté también la información en tus redes, ¿no? Sí, todavía no porque falta un poco, pero bueno, ya que por ahí las oyentes y los oyentes Lo se lo van vamos a agregar anotando a la- mentalmente. Sí. Vamos a estar ahí presentando el libro con Sonia Scarabelli, que me ayudó mucho en el proceso de escritura. También está bueno comentárselos. Que busqué ayuda en una lectora de lujo como es Sonia y tuvimos unas conversaciones preciosas durante el proceso de escritura, y con Diana Belfiori, que también organiza esta presentación con su taller Abrir las Puertas. Buenísimo, Bien, buenísimo. espectacular. Y si no lo conoces. Abrir la casa, perdón, abrir la casa. Ajá. O quizás sí lo conoces, el Museo Castañino es Hermoso. una Estuve belleza. el domingo. ¿Viste Sí, la muestra? sí, fui a la muestra. Y hay una muestra que te va a encantar. Fantástica. Bueno, muchas gracias, Selva. Bueno. Te mandamos un beso grande. Bueno, gracias a Gustazo. ustedes. Un abrazo. Que tengas buen día. Chau, chau. Chau, chau.